ayer en lo que concierne la actividad de las entidades financieras públicas de desarrollo, ¿no? Entidades que por su naturaleza se van a vincular a la función del Estado o cómo el Estado se va a propiciar o se va a generar una suerte de actividad en lo que concierne intermediación, una suerte de intermediación de la intermediación, ¿no? Que esa es una de las particularidades de este tipo de entes, ¿no? Los entes de intermediación de carácter público que podemos apreciar más allá de lo que es el banco público, más allá de la determinación del Banco de Desarrollo Productivo, ¿no? Cuando nos referimos a este tipo de entidades financieras, la salvedad de las mismas radica sobre todo en el hecho de que van a involucrar sobre todo el reconocimiento de una serie de particularidades vinculadas sobre todo al funcionamiento y la operación de programas de financiación o programas de financiamiento o cooperación al desarrollo que se gestan tanto desde el nivel central como también con participación de gobiernos subnacionales, de ahí la participación de estos entes. Por eso, para la creación de una entidad financiera pública de desarrollo o una EFPD, lo que se busca es establecer una suerte de convenio entre gobierno central o representación central del Estado y las entidades subnacionales, ¿no? Primero. Una vez que esté establecido ese convenio, ya luego se permitirá la articulación con entidades financieras de desarrollo, las de carácter privado, o se va a canalizar directamente recursos del propio Estado central, ¿no? En la participación que se determina mediante la creación de fondos concursables para que las entidades que vean por conveniente puedan plantear su solicitud para que sean valoradas respecto a si se les admite la colocación de capitales o no se les admite el financiamiento a través de este fondo concursable. En ese sentido, la Ley de Servicios Financieros plantea que las entidades financieras públicas de desarrollo, las EFPDs, vayan a constituirse con un capital íntegramente público o eventualmente con un capital mayoritariamente de carácter público, sea que provenga del nivel central del Estado o de los niveles subnacionales, ¿no? De gobierno autónomo departamental o gobierno autónomo municipal o en su caso gobierno indígena, siempre y cuando se haya determinado con precisión la participación en las escrituras de constitución de esta entidad, así como también en sus estatutos, ciñéndose a las disposiciones que se emitan por parte de los niveles de gobierno, así como también la Ley 393 y el Código de Comercio, porque este tipo de entidades financieras públicas de desarrollo básicamente van a operar bajo la estructura de las denominadas sociedades de economía mixta o las sociedades anónimas mixtas, ¿no? Que ese es un poco el esquema o la estructura que se adopta para el funcionamiento de este tipo de entes, razón por la cual se va a verificar bajo la previsión de lo establecido en el Código de Comercio. Doctor, buenas tardes. Perdón, me acabo de conectar, no estaba dando muy bien internet. No te Disculpe. preocupes, Maciel, pierde cuidado. Justo te habíamos esperado unos instantes, recién vamos iniciando hace unos minutos, no te preocupes. Gracias, doctor. Pierde cuidado. Como les decía entonces, chicas, en el caso de las EFPDs, son instituciones que tienen por objeto ser un brazo operativo de los mecanismos y programas de financiamiento que el gobierno central o los gobiernos subnacionales plasman, ¿no? Sin dejar de lado la posibilidad de la participación también de las entidades financieras privadas, ¿no? Con quienes se van a vincular con el objetivo de poder al ampliar la cobertura de servicios financieros a las entidades que así lo soliciten. En este caso, además, de acuerdo a lo previsto por la Ley de Servicios Financieros, el objeto, la razón de ser de las EFPDs está concentrado sobre todo a la posibilidad de promover el desarrollo financiero y técnico de los sectores productivos de la economía dentro de los departamentos, regiones o municipios donde se constituyan estas entidades financieras públicas de desarrollo.
Al mencionar que se va a brindar apoyo financiero y a la vez técnico, ya nos demuestran que este tipo de entidades no solo van a ser responsables de canalizar los recursos hacia las entidades que lo soliciten, sino también el hecho de que puedan brindar soporte o que puedan brindar de alguna manera pues apoyo técnico a al desarrollo de las entidades que así lo soliciten, ¿no? En este caso, sobre todo dirigidas a las pymes, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas que son las que van a ser las beneficiadas respecto a los recursos que se disponen para su financiación. Bajo esa lógica, las entidades financieras públicas de desarrollo, muy parecido a lo que hacen las IFDs, las instituciones financieras de desarrollo de carácter privado, van a elegir a sus destinatarios de recursos y los van a capacitar para el manejo de dichos recursos, procurando optimizar el empleo de los mismos y que de una u otra manera también se favorezca a la recuperación de los capitales entregados, ¿no? Entendiendo que van a operar de manera similar a lo que acontece con las entidades financieras de carácter privado, entendiendo que los créditos colocados o los recursos colocados tendrán que ser devueltos por las entidades correspondientes, sujetos a las condiciones establecidas en la suscripción de sus contratos, que son los que rigen precisamente la relación entre las EFPDs y las entidades que vayan a ser financiadas a través de estos recursos. Por eso la importancia de brindar el soporte técnico y no solamente el acceso a recursos para el desarrollo de dichas entidades. Para ello, la composición a la cual se van a sujetar las entidades financieras públicas de desarrollo está sujeta a la estructura de una sociedad anónima o una sociedad anónima mixta, dependiendo de la participación pública o privada. Si es solo participación pública, pues tiene que estar conformada mínimamente por 3 entidades accionistas que deben ser siempre las formas de ejercicio de gobierno, ¿no? En este caso, nivel central de rigor y los gobiernos subnacionales, que pueden ser gobierno autónomo departamental, gobierno autónomo municipal o gobierno indígena originario campesino. Además, para la participación de los gobiernos subnacionales junto a la participación del gobierno central, tendrán que sujetarse a las definiciones y facultades previstas en su ley orgánica. Nos referimos a el estatuto autonómico como también la carta orgánica en el caso de los municipios. Ahí radica un pequeño, gran problema en el caso de Cochabamba, ¿no? Porque nuestra gobernación, por ejemplo, no tiene aprobado su estatuto autonómico y en el caso del gobierno autónomo municipal, lo propio, no tenemos una carta orgánica debidamente aprobada, razón por la cual se posterga la posibilidad acá en nuestra región de poder constituir una entidad financiera pública de desarrollo, por lo menos si somos rigurosos en cuanto a los requisitos para su composición, ya que debe refrendarse acorde a las facultades, acorde a las posibilidades descritas en su normativa autonómica, en este caso en el estatuto y en la carta orgánica. Las entidades que sí cuenten con cartas orgánicas debidamente aprobadas, pero que lamentablemente no hayan previsto la salvedad de participar en entidades de esta naturaleza, de todas formas pueden hacerlo, entendiendo que dentro del ejercicio de sus facultades previstas en la normativa que ratifica su carácter autonómico, me refiero a las cartas orgánicas y a los estatutos autonómicos, pudieran emitir una ley municipal o una ley departamental y en su caso podrá habilitarse por autoridades indígenas la participación en entidades de esta naturaleza y de esa manera nos acomodaríamos a las previsiones del artículo 205 de la Ley de Servicios Financieros. En el caso de Cochabamba, con el gobierno autónomo departamental de Cochabamba, que no tiene aprobado su estatuto, y lo propio el gobierno autónomo municipal, que no tiene aprobada su carta orgánica, es más, ni siquiera la ha elaborado, podrían optar por esa salida.
Pero el problema es de que no tienen el referente precisamente de los dos documentos que he mencionado, la carta y el estatuto, razón por la cual podría ser observada tal circunstancia por parte del regulador. Ahora, suponiendo que sí tengamos todo lo necesario para que los gobiernos subnacionales participen de forma activa en la composición de entidades financieras públicas de desarrollo, involucra también la entrega de capitales, ¿no? Que serán puestos a disposición de la entidad financiera pública de desarrollo con el objeto de brindar soporte a las actividades productivas en la región, o por lo menos las actividades productivas en el departamento. Eso implica que pueden participar aportando el capital accionario dentro de una EFPD junto a otras personas públicas o personas privadas. Eso denota que fuera de la participación de niveles de gobierno, gobierno central, gobierno departamental y gobierno municipal, pueden también acceder o pueden participar como accionistas, siempre y cuando sean minoritarios, otras entidades de carácter público o de carácter privado, inclusive entidades nacionales o extranjeras, siempre y cuando la labor ejercitada por dichas entidades sea concordante con las labores a ejercitar por parte de la entidad pública financiera o de la entidad financiera pública de desarrollo. En cuanto a las instituciones elegibles, el artículo 207 de la ley 393 manifiesta que las entidades financieras públicas de desarrollo tienen que prever con qué entidades financieras van, o con qué entidades, mejor dicho, van a llevar a cabo sus operaciones financieras. Esto a través de las denominadas instituciones elegibles, las cuales pueden ser cualquier tipo de entidad financiera siempre y cuando ésta cuente con con la debida autorización y licencia de funcionamiento otorgada por el ente regulador. Esto es lo que ya les adelantaba un poco el día de ayer. Una EFPD, en realidad lo que viene a ser es una entidad intermediaria entre la entidad de intermediación financiera privada y los destinatarios de los recursos que se canalicen para financiación, sobre todo financiación de lo que es desarrollo productivo, dando énfasis a los sectores que manifiesta la Constitución Política del Estado. En este caso nos referimos a los sectores agrícola, forestal, forestal maderable, no maderable. Permítame un instante, chicas, por favor. Gracias, chicas, mil disculpas. Como les decía, son los sectores que se manifiestan por parte del mandato constitucional, ¿no? A los que ya, por previsión del artículo 330, sabemos que tenemos que darle prioridad, ¿no? Ahora, una vez que los gobiernos subnacionales o el gobierno central han identificado a destinatarios de los mecanismos de financiación, las EFPDs lo que van a hacer es articular la relación con las entidades de intermediación financiera, teniendo como garantía del cumplimiento de los requisitos para la financiación los fondos concursables que se hubieran dispuesto por parte de gobierno central, de gobierno departamental, de gobierno municipal o de gobierno indígena, ¿no? Que de esta manera se trabajan bajo esquemas de garantías no convencionales, o el hecho de que el propio Estado avale o garantice de alguna forma lo que implicaría la operación vinculada con las entidades de intermediación financiera privadas respecto a los destinatarios de los recursos. Para que ello fuere posible, las EFPDs solo pueden trabajar con entidades de intermediación financiera que cuenten con la autorización correspondiente de ASFI para su funcionamiento y que además se vayan a acomodar a las políticas de calificación y administración de riesgos para operaciones del sector productivo. Por eso es que preferentemente las EFPDs trabajan con los denominados bancos PYME.
¿no? Que antes eran los que adoptaban la figura de fondos financieros privados y que se han convertido en los denominados bancos PYME. Esto con el propósito de que se dé un énfasis exclusivo a este tipo de sector dentro de los ámbitos que denota el desarrollo del aparato productivo boliviano, ¿no? Eso cumpliendo además con ciertos lineamientos que son establecidos en la Ley de Servicios Financieros y complementados por las resoluciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Más allá de las entidades de intermediación financiera privada, o perdón, públicas, reconocemos también a las denominadas entidades de intermediación financiera de carácter privado, donde reconocemos sobre todo a el Banco de Desarrollo Privado, una suerte de símil de lo que acontece con el Banco de Desarrollo Público o el BDP, que a la fecha, pues, cabe manifestar también que no tenemos ninguno constituido, por lo menos hasta el momento, ninguna de las entidades de carácter privado ha visto por conveniente la constitución o creación de bancos de desarrollo de carácter privado. Lo que sí tenemos son bancos múltiples y bancos PYME, ¿no? Que son los bancos convencionales o comunes que reconocemos ya desde hace años. En el caso de los bancos PYME, responden sobre todo a un lineamiento específico, el hecho de que se vayan a vincular sobre todo a el soporte de operaciones de pequeñas y medianas empresas y de los sectores priorizados en el mandato constitucional. No inhibe el hecho de que un banco PYME pueda también llevar a cabo operaciones con otros entes, ¿no? Con otros entes privados y también con otros rubros o sectores de la economía, pero preferentemente tiene que dar cobertura a los requerimientos y necesidades de financiación de los sectores priorizados en el mandato constitucional. A ello se suma también la presencia de las cooperativas de ahorro y crédito en sus dos facetas, la cooperativa de ahorro y crédito abierta y la cooperativa de ahorro y crédito cerrada. De la misma manera, se integran las EFBs o EFVs, que son las entidades financieras de vivienda, que vienen a ser las entidades que reemplazan a las mutuales, que estuvieron vigentes hasta antes de la entrada en vigor y de la promulgación de la Ley 393. De la misma manera, tenemos a las instituciones financieras de desarrollo, que vienen a ser los entes de financiación que además brindan soporte técnico y coadyuvan en la gestión administrativa de las empresas o de los destinatarios de los mecanismos de financiación a través de rubros específicos o en sectores claramente identificados dentro de la economía boliviana, ¿no? Que ya luego vamos a profundizar bastante con el tema de las IFDs. Y cerramos con las entidades financieras comunales o la banca comunal, que es una variante de la EFPD, en la cual ya casi no participa gobierno central, pero sí permitimos que los gobiernos subnacionales puedan habilitar este puente muy parecido, como les decía, a las EFPDs, la entidad financiera pública de desarrollo, pero con la diferencia de que se gestan con capitales o se manejan con capitales de gobiernos subnacionales y eventualmente organismos de cooperación internacional. Vamos a ver un poco más de la teoría sobre banco múltiple, sobre todo, porque es el que vamos a trabajar en un instante, ¿no? En lo que concierne a la aplicación del libro primero, título primero, referido en este caso a los entes de intermediación financiera y lo concerniente a su constitución, ¿no? Para que pongamos en práctica parte de los procedimientos que se detallan por parte de ASFI, ¿no? Enseguida les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer en unos minutos. Antes de abordar aquello, pues veamos también que dentro de las entidades de intermediación financiera privada, reconocemos que su capital va a estar necesariamente constituido por capitales privados, excepcionalmente una participación marginal del Estado, porque si tuvieran una participación mayoritaria entran en la categoría de entes con ese carácter, ¿no? Lo que ya habíamos visto, ¿no? Donde el Estado preferentemente tenga que tener una participación
de más del 50% más 1 o del 51%, ¿no? Para que se denoten dentro de esa categoría. Mientras que cuando ya nos referimos a las entidades de intermediación financiera privada, exceptuando las cooperativas, de acuerdo a su naturaleza, siempre deben tener un capital pagado mínimo en moneda nacional equivalente a las UFBs, a las unidades de fomento de vivienda, como unidad elegida para la determinación y medición de los capitales, de acuerdo al detalle previsto en el artículo 217 de la Ley 393. ¿Y cuál es ese detalle? Para el caso de los bancos de desarrollo privado y los bancos múltiples, equivalente también a la exigencia para banco de carácter público y para el BDP, deben tener un capital mínimo pagado equivalente a 30 millones de unidades de fomento a la vivienda, o UFBs, que al tipo de cambio más o menos llegarían casi a unos 67, 68 millones de bolivianos, ¿no? Que es el capital mínimo. Es el que efectivamente tiene que haber sido pagado a momento de constitución de una entidad financiera bajo el esquema de sociedad anónima y que vaya a operar como banco de desarrollo privado, como banco múltiple o como banco público en su caso, ¿no? Cuando nos referíamos a las entidades financieras públicas. Para el caso del banco PYME, cuyo enfoque es el destinar sobre todo la mayor parte de sus activos, en suma casi el 40% de su cartera, tiene que ser destinada siempre a la financiación de pequeñas y medianas empresas, sobre todo de los rubros establecidos en el mandato constitucional, deben acreditar un capital mínimo pagado equivalente a 18 millones de unidades de fomento de vivienda, ¿no? Esto respecto a la categoría que ya conocemos del régimen comercial, de lo que es capital pagado y capital mínimo autorizado. Estos montos que estamos revisando son precisamente los que equivalen a mínimo autorizado para que sí pueda constituirse la entidad financiera respecto a los trámites que llevará a cabo ante el ente regulador, ante ASFI. Cuando se trata de entidades financieras de vivienda, las EFBs o EFVs que reemplazan a las mutuales, estas tienen que acreditar, al tratarse de entidades mucho más pequeñas, a un capital mínimo pagado y autorizado de 2 millones de UFBs, ¿no? Al tipo de cambio en el momento de su constitución. Para el caso de una IFD, una institución financiera de desarrollo, se tiene que acreditar un mínimo, capital mínimo pagado, de 1.500.000 unidades de fomento de la vivienda, o UFBs. Y para el caso de la entidad financiera comunal, se tienen que acreditar 500.000 unidades de fomento, ¿no? Las UFBs. Esto respecto a las diferentes formas de entidades de intermediación, pasando por la banca tradicional y sus variantes, y por las otras entidades de financiación. No nos podemos olvidar de las sociedades cooperativas, ¿no? Que estas se van a sujetar a una regla muy particular que veremos enseguida. En cuanto a los aumentos y reducciones de capital, que bien sabemos pueden propiciarse bajo un mandato de régimen comercial, también se tomará en cuenta, para el caso de las entidades de intermediación financiera, que se vaya a determinar siempre bajo la previsión del artículo 157 que acabamos de revisar. En todo caso, todo lo que involucre reducción, sobre todo de capital, tiene que ser previamente verificado por ASFI en el sentido de que en ningún momento esa reducción tiene que afectar al capital mínimo pagado y emposado respecto a los rangos que se han determinado. Si eventualmente un banco PYME, por ejemplo, va a reducir su capital social, ha determinado aquello en la Junta de Accionistas que ha abordado ese criterio para llegar a algún tipo de debate y resolución, y dispone en este caso el hecho de que se vaya a reducir su capital. Si dicha reducción de capital llega a ser inferior o llega a propiciar que su capital neto vaya a reducir por debajo de los 18 millones de UFBs, pues sencillamente ASFI se lo va a rechazar o le va a dar
un margen de 90 días para que reevalúe aquella circunstancia y que su capital pueda alcanzar por lo menos los 18 millones de UFBs mínimos que se requieren para su funcionamiento. Caso contrario, procederá a su disolución y liquidación. Cuando se da el aumento de capital, también requiere de la participación de ASFI, ya que ese aumento de capital va a tener que estar circunscrito a una serie de condiciones para la colocación de acciones y que no se rompan con las exigencias de concentración de activos y otras que se manifiestan por parte del ente de regulación. Entonces, siempre todo lo que vaya a involucrar aumento y reducción de capital pasa por la determinación del ente de regulación. En el caso de las sociedades cooperativas, ya no hablamos de capital social o capital pagado y autorizado, sino que nos referimos a capital primario, ¿no? Porque en el caso de las sociedades cooperativas, casi de manera general no se les establece un criterio de capitales autorizados, suscritos o pagados, pero sí el hecho de que se identifiquen con qué capital van a llevar a cabo sus actividades, mucho más si se trata de actividades vinculadas al sector financiero, ya que este tipo de entidades se encuentran reguladas por dos entes, por la AFCOP en lo que concierne a su conformación cooperativa y por ASFI en lo que concierne a su actividad financiera. Respecto a la actividad financiera, el capital primario para las sociedades cooperativas de ahorro y crédito se va a determinar en función al tipo de entidad, ¿no? Si se trata de una cooperativa de ahorro y crédito abierta o si se trata de una cooperativa de ahorro y crédito cerrada. En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito abiertas, se exige un capital primario de 600,000 UFBs. Y para las cooperativas de ahorro y crédito cerradas, tiene que conformarse mínimamente con un capital primario de 300,000 UFBs, ¿no? Esto ya en base a las diferentes categorías que se manejan respecto a las cooperativas y el desarrollo de sus propias operaciones y actividades de carácter financiero. Pero además, dicho capital primario no solo va a estar compuesto de los recursos de disponibilidad inmediata o liquidez, o la liquidez, mejor dicho, de la cooperativa, sino también puede estar constituido por los siguientes factores. En primer lugar, se puede tomar en cuenta los aportes de los socios. Los socios cooperativistas van a hacer sus aportes, los que se representan con certificados de aportación, los que deben validarse ante la AFCOP. De la misma forma, tiene que constituir un fondo de reserva que sea generado por medio de los excedentes de percepción que arrojen sus estados financieros luego de cada gestión en particular, entendiendo que en el manejo de la propia cooperativa, los rendimientos que se vayan a propiciar luego de un periodo fiscal tienen que destinarse primero a un fondo de reserva, que es el que va a permitir que se mantenga siempre ese capital primario, y si es que se ha cubierto los fondos de reserva correspondientes, recién podrá haber una distribución de excedentes. Y de la misma forma, ese capital primario puede estar constituido por donaciones recibidas de libre disposición por terceros, ¿no? Siempre y cuando se acrediten estas por medio de los documentos que le den prueba o validen tales donaciones, ¿no? Con los correspondientes registros y cumplimiento de obligaciones tributarias correspondientes. En el caso, además de los socios de una sociedad cooperativa de ahorro y crédito, deben también, de paso, demostrar compromiso con el crecimiento y la capitalización de la entidad mediante el aporte continuo de capital y que se demuestra mediante el número de certificados de aportación. Si bien el hecho de que un socio cooperativista pueda ejercer un mayor volumen de aportes no incide en realidad en la toma de decisiones, porque basta que acredite su condición de aportante y corresponde un voto por cada socio. No hay concentración de volúmenes de votación por mayor cantidad de aportes, pero de todas formas no se inhibe el hecho de que pueda aportar más a el desarrollo y el sostenimiento del capital
sobre todo el capital primario de las entidades cooperativas, entendiendo que con un aporte mayor, pues también tendrá la posibilidad de tener un mayor volumen de excedentes, porque estos sí se calculan en base al número de certificados de aportación de cada socio, ¿no? Que además debe estar necesariamente inscrito, registrado y también determinada esta particularidad en los estatutos de la cooperativa. ASFI, para ello, es la responsable de emitir la normativa a la cual deben sujetarse las sociedades cooperativas en lo que concierne a los aumentos y reducciones de capital, conforme establece el artículo 157 de la Ley de Servicios Financieros, ¿no? Que de la misma manera que en el caso de las entidades financieras de vivienda, las entidades financieras de desarrollo o instituciones financieras de desarrollo y los bancos privados, las sociedades cooperativas también están obligadas a mantener ese capital primario para el desarrollo de sus operaciones. Y si es que eventualmente ese capital redujere por debajo de los niveles establecidos en la normativa, puede propiciar su disolución y liquidación societaria, ¿no? La que tendrá un plazo de 90 días para subsanar aquella circunstancia, sobre todo si se ha derivado por aumentos o, perdón, por reducción de capital o por cualquier otra circunstancia sobre la cual tenían o no control como entidad. Ok, veamos entonces ahora cómo se lleva a cabo un procedimiento de constitución de un banco de desarrollo privado. Conforme la ley 393, en el artículo 223, los bancos de desarrollo privado se constituyen bajo la forma jurídica de una sociedad anónima. Eso denota que vamos a tener enfrente una escritura de constitución social que no solo se sujeta al mandato genérico del Código de Comercio, sino también a las exigencias específicas previstas en la ley 393, la ley de servicios financieros, y la recopilación normativa para el área de intermediación financiera, ¿no? Que es el libro primero, título primero, que les he pedido que podamos revisar y aplicar en este caso para llevar adelante nuestra actividad prevista para el día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a constituir un nuevo banco, vamos a crear un nuevo banco. Más allá de la redacción de una escritura de constitución, que esa ya la vamos a ver después, voy a solicitarles ahora que iniciemos el trámite que involucra el desarrollo de una constitución de entidad de intermediación financiera, en este caso bajo la modalidad de un banco múltiple, entendiendo que esta se va a sujetar a 3 etapas. La primera etapa, que es la que vamos a desarrollar ahora, se formaliza ante ASFI, y esto es con el objetivo de presentar una solicitud de constitución, o de autorización en realidad, de constitución, entendiendo que esto tendrá que formularse a través de un memorial, aunque antes la Super de Bancos y Entidades Financieras admitía que tú puedas presentar una carta simplemente de solicitud, pero ASFI en los últimos 2-3 años ha visto por conveniente volver a los requisitos y a la formalidad a veces excesiva, y volvemos a la redacción de un memorial. Entonces hay que redactar un memorial en representación de los futuros accionistas, porque todavía no podemos hablar de accionistas porque no se ha constituido comercialmente. En este memorial se le va a requerir o se le va a solicitar a ASFI la autorización previa demostración de que fuere viable la constitución de un banco múltiple en este caso, ¿no? Y que además esa constitución de un banco múltiple vaya también a significar un aspecto positivo para el mercado y el sistema financiero. Una vez que se efectiviza esta primera etapa,
y contamos con la autorización correspondiente de ASFI, ingresamos a una segunda etapa que ya es de régimen comercial y que se formaliza, como bien sabemos, ante Fundempresa, ¿no? Que viene a ser la responsable de la constitución de sociedades comerciales. En este caso ya involucra la formalización de la escritura de constitución previa protocolización ante notario y el cumplimiento de las exigencias comerciales. El resultado de esta etapa va a ser la obtención de una matrícula de comercio, donde se identifica nuestra actividad ligada a entidad de intermediación financiera. En el caso anterior, en la primera etapa, el resultado de este procedimiento va a ser la obtención de la resolución administrativa, o si quieren resolución ejecutiva, como denomina ASFI, en la cual se nos autoriza a constituirnos. Cuando tenemos esta resolución, recién podemos pasar a la segunda etapa. Cuando hemos culminado la segunda etapa en lo que concierne a la obtención del número de matrícula y el registro comercial, que consolida nuestra conformación como una sociedad anónima con objeto exclusivo, ser una entidad de intermediación financiera, volvemos al ámbito de ASFI, esta vez ya para obtener nuestra licencia de funcionamiento, la que se tramita, como les decía, ante ASFI. En este punto debemos demostrar que contamos con todas las condiciones para brindar servicios financieros. Y el resultado va a ser también la resolución ejecutiva que dispone la obtención de la licencia de funcionamiento y la apertura de operaciones, ¿no? Que ya podamos llevar a cabo operaciones dentro del mercado, conforme lo que ha sido nuestro momento de constitución, ¿no? Donde ya hemos identificado qué tipo de operaciones llevaremos a cabo, si vamos a hacer un banco PYME, un banco múltiple, o si nos vamos a concentrar en la idea de un banco de desarrollo privado, etc., ¿no? En este caso, lo que vamos a comenzar a hacer ya como un desarrollo práctico es esta primera etapa, ¿no? En la cual identificamos y desarrollamos nuestra solicitud con el propósito de poder obtener, ya una vez que sea valorada esta, nuestra resolución administrativa o ejecutiva que autoriza a constituirnos y poder proseguir los trámites ante Fundempresa, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que necesitan revisar es la normativa correspondiente al mercado de intermediación indirecta, concretamente la recopilación normativa para el sistema financiero, con el libro primero, título primero, donde se detalla ya gran parte del procedimiento y se complementa a través de los denominados anexos, ¿no? Los anexos normativos o los anexos complementarios a el régimen de constitución de entidades de intermediación financiera. No sé si tienen alguna duda o consulta antes de que podamos iniciar ese trabajo. Sí, doctor, o sea, no al respecto de lo que dijo, sino con descargar lo que nos dijo para tener toda la normativa. Ya, Más que todo, o sea, creo que, no sé si todas pudimos, pero yo personalmente no pude como instalar todo lo que nos mostró la anterior vez. ya, No sé no, cómo es la forma de que nos pueda pasar. claro, Sí, claro. doctor, de hecho yo tampoco, porque, o sea, mi computador es Mac, intenté, pero no me dio. Sí, no, con Mac es para sufrir, la verdad, porque Sí, es un tema que ya le hemos reclamado por años a la reguladora. Ya en algún momento nos atendieron desde la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras
bajo la premisa de que podían otorgarnos un instalador para Mac, ¿no? Pero fue un ofrecimiento que al último nunca llegó a prosperar o nunca llegó a consolidarse. No se preocupen que yo les voy a pasar en este momento el archivo comprimido, donde tenemos precisamente toda la normativa que necesitan revisar. Pierdan cuidado. Entonces las estoy subiendo en este momento a el apartado de material de clase en UPB Virtual. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Les estoy subiendo tanto el libro primero, título primero, y también les voy a habilitar la carpeta de anexos, ¿no? Que ya contiene obviamente muchos otros aspectos más, justo con los anexos que se manejan para este tipo de procedimiento, ¿no? Que es el que vamos a revisar es sobre todo los anexos que se encuentran en el libro primero, título primero, capítulo primero. ¿Vale? Súper, gracias. Perfecto. Les habilito enseguida la carpeta, permítanme un instante que lo pongo. Va a estar identificada como anexos. Está justo después de el libro primero. Como les decía, en este caso corresponde sobre todo a la redacción de un memorial en el cual les solicitan a ASFI el permiso correspondiente o la autorización correspondiente para poder constituir su banco múltiple. En este caso vamos a constituir un banco múltiple, no un banco PIN, ¿no? Ya después voy a explicarles cuáles son las variantes, cuáles son las consideraciones que hay que tomar en cuenta cuando se constituye un banco de naturaleza PYME.